Lo ensayé toda la semana. Dice, es simple, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es simplecito lo que Dios dice. Dice que hay un Dios que le ama. No se da tanta vuelta el Evangelio. Fíjese cuál no se da tanta vuelta en explicar. Hermano mío, amigo mío, hay un Dios que te ama. Hay un Dios que fue tanto su amor que envió a su Hijo a este mundo a morir por ti. Al enviar a su Hijo a morir por ti en la cruz y al morir por mí en la cruz, nos entregó una redención, una libertad, expió nuestros pecados. Y Juan 3:16 resume todo el Evangelio de forma simple, para que todo aquel que en él cree, cuando queda para mí la opción de creer, pueda obtener la vida eterna de forma automática. No debería para qué seguir más, ¿cierto? Pero obviamente Dios quiere que siga. Él entregó un mensaje. Pero es simple el mensaje. Dios le ama. Envió a su Hijo a morir por usted. Para que tú, si crees, obtengas la vida eterna. Pero a veces nos gusta enredarnos. En cuanto al mensaje de Dios, no hay duda, ¿cierto?, que es claro y directo. ¿Sabe lo que lo hace complejo, amigo mío? ¿Sabe, hermano mío, lo que hace enredado el mensaje? Y usted diga, ¿sabe que no entiendo nada? ¿Sabe lo que lo hace complejo e inentendible muchas veces? El pecado que hay en mí. El pecado que no quiero dejar salir. Eso es lo que lo hace complejo el mensaje. Eso es lo que usted le va a llevar hoy día a tomar una decisión correcta o no. ¿Cuánta libertad le da a su carne? ¿O cuánto reprime su carne y deja entrar al Espíritu y que gobierne su vida? Eso es lo que va a ser complejo o inentendible el mensaje de hoy. Porque voy a tratar de ser lo más claro para que no tenga turbación, ¿cierto? ¿Está bien dicho? No tenga turbación. Y diga, ¿qué están hablando en chino? No, voy a hablar en español. El pecado, ¿cierto?, es lo que lo hace complejo. Es el mismo pecado que nos condena. Cuando no conocemos al Señor estamos condenados por el pecado, condenados a la muerte eterna. Y es el mismo pecado que Cristo vino a salvar y a librar. Es el mismo pecado. Es el mismo agente contaminante, el que entorpece la comunión con Cristo. El pecado, en el inconverso y aún en el creyente. Y ese es el mismo pecado que Cristo un día vino por amor. Se entregó en la cruz para perdonar y librar. Es lo que más obstruye la vida de las personas en cuanto a su salvación. Su pecado no les deja ver lo que Cristo ofrece. Su pecado no nos deja ver lo que Cristo te quiere dar gratuitamente. Y muchos le rechazan. Y muchos rehúsan creer. Siguiendo en los caminos de perdición, en los caminos de condenación, en los caminos de Satanás, el cual te han tenido engañado. ¿Cuánta gente, cierto, nos dice? El otro día contaba a alguien, usted, hermano, no me hace contaba del hospital, que un paciente lo estuvo esperando porque le dijo, me dejaste pensando. Me dejó pensando. ¿Cuánta gente nos dice eso? Me dejó pensando. O como a Pablo le dijeron, por poco me persuades para ser cristiano. ¿Cierto? Si no fueran por esos casi, o por esos pocos. Y lamentablemente no toman una decisión firme. ¿Cuánta gente viene a oír? ¿Cuánta gente entra a las iglesias y escucha? Dice, por poco me persuade. Como si la decisión fuese correcta la que está tomando. Como si irse sin el Señor fuese lo más correcto. Como si volver a casa, tal como llegó, fuese lo correcto. Y no es así. Es la peor decisión que uno puede tomar. Irse tal como llegó. Creyente y converso. Siempre digo lo mismo. Tal como llegó es la peor decisión. Cuando Dios le da la oportunidad de poder revertir eso. Cuando Dios le da la oportunidad de escuchar la palabra. Y poder estar atento y decir, esto es para mí. ¿Por qué no lo tomo y dejo que Dios me cambie? ¿Pero por qué no lo hago? Por el pecado. Por el pecado que obstruye
que obstruye al Espíritu, por el pecado que hay en mí, ese pecado que me condena. Sé que no nos gusta escuchar mucho esta palabra. Sé que tal vez algunos vienen recién y escuchar la palabra pecado y siempre las iglesias hablan de pecado y por qué tanto pecado para allá y pecado para acá. Y es lamentable y es triste y es verdad. Vamos a hablar siempre del pecado porque el pecado es lo que nos separa de Dios. Y es la condición más compleja de la cual debemos librarnos por la gracia de Cristo. Esa es la condición. El pecado en el creyente es con lo que lucha a diario. Es con lo que está luchando al estar aquí también. Estamos en constante lucha contra el pecado, contra las tentaciones, contra la carne, ¿no? ¿Cierto que sí? Entonces, ¿de qué quiere que hable? ¿Del clima? ¿Que hace calor? Si el clima no le va a librar. Del pecado hay que hablar. Del pecado que nos condena. Del pecado que nos tiene separados de Cristo, separados de Dios. Mire, en Lucas 15, verso 18, hemos hablado un poco del hijo pródigo. Y sigamos estrujando. Ya con todo lo que hablaba del hijo pródigo podría dar un mensaje, pero he dicho puras frases de distintos estudios. Pero fíjese lo que él consciente dijo en Lucas 15, verso 18. Él dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, ¿por qué no me diste todo? Padre, ¿por qué no le diste a mi hermano algo? Padre, ¿por qué fuiste así conmigo? Si tú hubieses sido diferente, yo no hubiese actuado así. ¿Dijo eso? Dijo de forma clara, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él no se dio vueltas, él entendió cuál era el problema real, su pecado. Pero nosotros tratamos de excusar y maquillar y dar vueltas y poner que no, lo que pasa es que recibí estímulos, como estamos aprendiendo. Los estímulos me hicieron pecar. No, yo decidí pecar. Yo decidí pecar. Y damos vueltas, ¿cierto? Y maquillamos. Pero seamos como el hijo pródigo en esta situación y digamos y reconozcamos de forma clara y directa, he pecado. Padre, Dios, Padre Celestial, he pecado. No soy digno. No soy digno, Padre. He pecado. Te he ofendido. Hice esto ayer. Hice esto anteayer. Hice esto hoy día. He hecho esto toda mi vida. He pecado toda mi vida. Perdóname. No soy digno. ¿Se fija que el hijo pródigo no se dio vueltas? Entendió y iba con las palabras precisas que debía escuchar un padre. Muchas veces nosotros tratamos de disimular, excusar nuestras acciones o sentimientos ante Dios, nuestro Padre. Pero debemos ser más honestos y transparentes en identificar claramente que nuestro pecado es lo que nos separa de Dios. El pecado, amigo mío, es lo que te tiene separado de Dios. Y el pecado es con lo que debemos luchar y enfrentar para poder ser perdonados. ¿Qué dice Romanos 3:23? ¿Por cuánto? Y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separa de la gloria de Dios, amigo mío. Tú no vas a ir al cielo por ser buena o mala persona. Vas a ir al cielo por arrepentirte de tus pecados y recibir al Señor Jesús en tu corazón. Amén. El Romanos 3:23, ¿cierto?, nos declara que por causa del pecado en el hombre, este mismo no tiene entrada por sí solo al cielo. Más bien, vive sin saberlo, condenado por él, por el pecado. Estamos condenados a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Nuestra única esperanza es la fe en Jesucristo. Amigo mío, la única esperanza que tienes hoy de poder cambiar en tu vida, de poder encontrar ese gozo que Dios da, es la fe en Jesucristo. Escúchame bien, no hay otra solución, no hay otros medios, solamente la fe en Jesucristo. Pero debes arrepentirte de tus pecados, confesar tus pecados ante el Señor. Entienda nuevamente, repito, no se trata de ser buenas o malas personas, no se trata de eso. Se trata de que todos somos pecadores. Y no hay salvación fuera de Cristo al arrepentirme y al creer en Él. No hay salvación. No hay salvación, amigo mío. Puedes hacer todas las obras buenas, pero esa obra sin fe está muerta.
no hay fe. Esa vida está muerta. El pecado entonces nos separa. Y eso dice Isaías 59. Volvamos a Isaías 59. Como primer punto entonces vamos a entender que el pecado nos separa. La Biblia, cierto, nos muestra que hay un soberano Dios. Un Dios que tiene toda la autoridad y el poder de este mundo. Y ese es nuestro Padre, ese es Jehová. Cualquiera que no acepte este hecho está vivo en cuanto a lo físico, pero muerto en cuanto a lo espiritual. Aquel que no ha recibido y no cree que hay un Dios todopoderoso, un Dios creador, está muerto en cuanto a lo espiritual. Ese pecado lo separa permanentemente de Dios. Debido a que Él es santo, Él no puede pasar por alto, Él no puede disculpar, Él no puede tolerar el pecado que hay en mi vida, porque Él es santo y Él no mora donde hay una vida pecaminosa. Si el hombre, cierto, no se limpia de sus pecados por medio de Cristo, no podrá entrar, porque el pecado forma un muro divisorio entre Él y Dios. El hombre, al ser separado de Dios, los seres humanos, al ser separados de Dios, usted, amigo mío, que no ha conocido al Señor, buscaron hacer las cosas por sí solos. Usted hace las cosas por sí solo. No tiene nadie que le diga, no tiene al Espíritu Santo que lo mueva, como tal vez un hijo de Dios que le dice, hace esto, te va a ir mal si haces esto otro. Si no haces esto, esa voz de la conciencia que dice el mundo es el Espíritu Santo para el creyente. Pero el inconverso, lamentablemente, al no recibir el mensaje, ¿cierto?, de la cruz, no tiene el Espíritu Santo y decide hacer las cosas por sí solo, gobernar su vida por sí solo, ser el soberano de su vida y no reconocer que hay un soberano, un verdadero y real soberano, que es Dios. Entonces los hombres determinaron las cosas por sí mismos y determinaron propósitos de orden natural para sus vidas. Llegaron a ser sus propios y pequeños dioses que rigieron sus vidas en base al orgullo, en base a la propia gloria y la falta, ¿cierto?, de Dios. El problema es que nuestro diseño no nos permite ser lo que pretendemos y el único resultado posible es la aniquilación de la vida. ¿Saben qué va a terminar tu vida, amigo mío, si sigues siendo tú el soberano de ella? En perdición, en muerte, en destrucción, porque eso es lo que busca Satanás. Tú puedes hacer lo que quieras, tú puedes disfrutar, como dice Eclesiastés 11:9. Alégrate, joven, disfruta, tome placer. Pero, ¿sabe? Sobre todas esas cosas te juzgará Dios. No te está invitando a que disfrutes y a que hagas las cosas. Te está invitando a que entiendas que en tu vida puedes pasarla bien, puedes gustar, pero siempre con temor a Dios. Siempre pensando en que eso, si es pecaminoso, va a dañar mi comunión con Dios. Va a afectarla. Entonces ten cuidado. Ten cuidado. Y el versículo 1 entonces de Isaías 59 nos dice que he aquí nos ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Nos muestra que Dios nos ama. Fíjese, el pueblo rebelde, un pueblo rebelde, pecador, perverso, todas las cualidades que pueda tener. Pero dice y muestra y parte mostrando, lo primero que parte mostrando no es el enojo del Señor, sino que el amor de Dios. Porque Dios te ama, amigo mío, amiga mía. Dios te ama, oyente, Dios te ama. Él quiere realmente ayudarte, Él quiere bendecirte, Él puede oírnos, pero nosotros debemos librarnos de ese pecado que nos separa. Debemos despojarnos de ese pecado que no realmente nos deja a Dios mostrar con libertad todo su amor que Él tiene. Dios te ama, amigo y hermano. Dios quiere estar contigo. Dios quiere bendecirte, aunque suene cliché, pero es verdad. Él quiere hacerlo. Y no lo hace en su totalidad porque hay pecado en mí. Y Dios no responde tu oración, creyente, porque hay pecado en ti. Y Dios no cambia tu hogar porque hay pecado en ti. Y Dios no cambia en tu trabajo porque hay pecado en ti. Por eso no responde tu oración todavía. Porque el pecado nos divide. Y hasta que no nos arrepentimos de verdad, de corazón,
Dios retiene su mano. Retiene su mano. A pesar de que Él no la quiere retener. A pesar de que Él quiere ayudarme. ¿Sabe? Él está entregando su amor y perdón constante a nuestras vidas. Él está entregando su misericordia constante, sin merecerlo muchas veces. Porque dice que el que se aparta, ¿cierto? Y confiesa alcanza la misericordia. Pero a veces nosotros no nos apartamos ni confesamos y aún gozamos muchas veces de oportunidades, de misericordia de Dios, sin merecerlo. Si Él juzgara ahora realmente, si Él viniera hoy y viniera a juzgar a la humanidad, realmente, ¿cómo te encontraría? ¿A cuentas? ¿Cómo te encontraría, hermano mío? ¿Cómo te encontraría? ¿Cómo Él observaría nuestras acciones? ¿Cómo Él observaría nuestro temperamento? ¿Cómo Él realmente juzgaría nuestro pecado? Muchos no estaríamos aquí hoy. Si Él viniera hoy, estaríamos juzgados. Estaríamos en la capilla. Porque somos falentes por nuestro pecado. Fíjese el número 2. Vimos el número 1 que muestra el amor de Dios, pero mira el número 2, lamentable. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nuestras iniquidades, nuestro pecado nos separa. Muchos piensan que están cerca de Dios porque guardan ritos o costumbres religiosas, porque le rezan o le hablan, pero no entienden que por su pecado están lejos de Dios. No sirve ser un religioso, no sirve venir, hermano mío, entiéndalo. Puedes venir una infinidad de años, pero no te va a servir eso hasta que te arrepientas realmente de tus pecados. ¿Qué sirve ser un religioso más? De nada. ¿Qué sirve? Eso no te lleva al cielo. ¿De qué te sirve? Y bien, si te lleva ya, te lleva. Pero ¿cómo vas a llegar? ¿Cómo vas a llegar? Porque vas a dar cuenta. Aquí te da lo mismo porque somos orgullosos, irreverentes, indiferentes ante el Señor. Pero allá no te va a dar lo mismo. No te va a dar lo mismo. En los versos, ¿cierto?, siguientes del 3 al 8, mire, que nos muestra, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obras de rapiña están en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Yo le dije que el evangelio es simple, así que no espere, no tenga esperanza en que voy a explicarle cada uno de esos pecados. Porque es simple. ¿Qué? ¿Incubar huevos? ¿Qué? ¿Telas de araña? Estúdialo en casa. Ahí quémese las pestañas. Porque el evangelio es simple. Está hablando de pecados. Está hablando de una lista de pecados del pueblo. Está mostrando una lista de pecados del pueblo. ¿Qué pasaría si se enumeraran las listas de nosotros? ¿Cierto, hermano Juan? Ay, ay, ay. Ahora tengo 3 Juan. ¿A cuál le digo? Al que le llegue. ¿Qué pasaría si se enumeraran su lista de pecados? Ay. No, Señor, mejor que se mantenga en secreto entre nosotros dos, ¿cierto? ¿Cierto? No la haga público. Porque acá está el pecado público del pueblo. Gracias a Dios siempre decimos que no se escribió de mí. Uy, porque ¿qué se hubiera escrito de mí? Gracias a Dios que se escribió de Israel y no de mí. Porque si no, ¿qué se diría? ¿Cierto? ¿Qué se contaría?
¿realmente sería un ejemplo para otros? ¿Sabe? El pueblo conocía de Dios. Tuvieron profetas, tuvieron líderes que les hablaron siempre. El creyente, usted sabe de Dios y se siente seguro en cuanto a su vida eterna. Pero ¿puede el creyente sentirse seguro en cuanto a su comunión plena con Dios? Si no se preocupa en obedecerle, si no se preocupa en seguir sus mandamientos, si nos confiamos y no le obedecemos. Está bien, ¿está seguro usted que es salvo? Qué bueno, no voy a pelear con usted en cuanto a su salvación. Pero ¿puede sentirse seguro en cuanto a su comunión? ¿Realmente todos aquí pueden sentirse seguros en cuanto a su comunión? ¿Es realmente plena? ¿Sabe lo que no la hace plena? El pecado. Mi pecado. Mi pecado. Mi temperamento. Mi mal hablar. Mi mal actuar. Mi mal pensar. Eso obstruye. Como dice, vuestras iniquidades han hecho división. Entonces no podemos sentirnos tan seguros. El pastor le está hablando a inconverso, entonces no está hablando de mí de pecado. No. A usted también, hermano mío. Usted también, porque el pecado también le afecta. Y a veces se deja influenciar por el pecado. Se deja dominar. Un verdadero creyente, ¿cierto?, lucha en contra del pecado. Un verdadero creyente crece. Un verdadero creyente no se conforma en cuanto al pecado. Un verdadero creyente se duele cuando peca y se arrepiente, pide perdón y perdona. No es indolente en cuanto al pecado. No le da lo mismo. Eso es lo que hace un verdadero creyente. Y aquel que, cierto, es indolente, pasa el tiempo, dice el tiempo curará las heridas, pero vienen los daños, vienen las consecuencias y vienen a Dios. Señor, por favor, ayúdame en mi aflicción, ayúdame, Señor, por favor, pero estoy mal, ayúdame, Señor, ya no doy más, ayúdame, Señor. Pero ¿cuánto tiempo fuiste indolente con el pecado? ¿Cuánto tiempo no lo trataste? ¿Cuánto tiempo lo incubaste? ¿Y quieres que de un día para otro todo eso desaparezca? Y exigen cosas sin arrepentimiento. Quieren ayuda sin dar su vida y cambiar uno primero. Todo eso hace que Dios se aparte de uno hasta que saque el pecado por medio de la confesión, por medio del arrepentimiento, de todo corazón, hermano mío, amigo mío. Ahí Dios vuelve a tener comunión. Ahí Dios realmente lo puedo sentir vivo en mí. En los versículos 9 al 11 dice: por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros. En este versículo, mire, se amplían y se muestran las consecuencias del pecado. No hay salvación. No hay salvación. Se aleja de ellos la salvación. Están las consecuencias del pecado para el pueblo de parte de Dios. Su pecado los había dejado sin la salvación. Y en los versos 12 al 15 nos muestra que el profeta, ¿cierto?, confiesa los pecados del pueblo. Pero el profeta hace algo en particular. No intercede por el pueblo ante este pueblo rebelde. Nos dice: Señor, perdónalos. No intercede. Solamente confiesa. Confiesa, muestra los pecados del pueblo. Dice: sí, hicimos esto. Pero, mire lo que dice el versículo 16. Y vio que no había hombre, está hablando de Jehová, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. ¿Se fija? No hay quien interceda por el pueblo. Pero dice que Jehová lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Como para vindicación,
como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío es que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Fíjense en estos textos que no hubo cierta intercesión, pero acá nos muestran la intervención directa de Jehová, de Dios, y la liberación, cierto, del pueblo. Aún también nos habla de forma profética, mostrando la venida del Mesías, el Redentor, Cristo, que vendría a librar, a salvar, el único que podía redimir los pecados. ¿Quién puede redimir los pecados? Solamente Cristo. Es su función. Ya hablando del pueblo pasó algo ya profético, algo que ya se cumplió. No hay otro como Él. Y sabe, amigo mío, Cristo ya vino. Cristo ya redimió los pecados de la humanidad cuando murió en la cruz. Él ya limpió mi corazón, Él ya limpió mi vida. Él está dispuesto por amor a limpiar tu vida, a perdonarla. ¿De qué? Del pecado. De todo lo que es desobediencia ante Dios. De todo lo que es una falta ante el Señor. De todo el mal actuar y vivir sin Él. Pero debemos creer en Cristo, en el Redentor que vive y vino. Tal vez tú, hermano, ya eres libre, ¿cierto? ¿Eres libre? Pero ¿por qué vives como si no lo fueses? ¿Por qué vives como si no fueses libre? ¿Por qué vives lamentándote de las cosas que te rodean o te suceden? ¿Por qué vives lamentándote como si no fueses un hijo de Dios? Como si Dios no fuese bueno contigo. ¿Qué dice Lamentaciones? Laméntate de tu pecado. ¿Por qué vives desobedeciendo a Dios en lo que te ha mandado y encomendado hacer? Vives como menciona Apocalipsis 3:1. Y es fuerte. Dice Apocalipsis 3:1, diciendo de ti que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tienes nombre de que vives, tienes nombre de hijo de Dios, pero estás muerto realmente por el pecado. Lo mal que te ha ido, lo mal que nos ha ido muchas veces es por el pecado que hemos dejado entrar en nuestras vidas. Lo mal que le fue al pueblo fue por el pecado, el orgullo, la soberbia de querer caminar en sus propios caminos, seguir sus propios corazones. Fue lo mal que le fue al pueblo cuando estuvo sin la dirección de Dios. El hombre acostumbra a buscar culpables, busca culpables en el hombre, busca culpables en las personas, busca culpables en la sociedad, busca culpables en el gobierno, busca culpables en Dios. Pero en Dios no es así, amigo mío, no se confunda. En Dios el único culpable eres tú por tu pecado. Yo soy el culpable. Yo soy el culpable. No hay culpable. No, es que me forzaron. No, yo soy el culpable. Tú eres el culpable. Porque teniendo la palabra, no la has obedecido. Teniendo la voz de Dios, no la has seguido. Y has seguido tu propio corazón, tus propias emociones y sentimientos. Y esto, cierto, nos separa de Dios. Y nos aleja de Dios y nos acerca a Satanás. A aquel que quiere destruirnos. A aquel que quiere robar mi vida. A aquel que quiere matar mi vida. ¿Te hago una pregunta? Amigo mío, hermano, ¿cuánto tiempo llevas separado de Dios? No, pero si yo vengo siempre. No, aquí el corazón. ¿Cuánto tiempo llevas separado de Dios? ¿Por qué no te reconcilias con Él? Si hoy tienes la oportunidad, no endurezcas tu corazón. ¿Y por qué no te reconcilias con Él de todo corazón? Porque Él quiere abrazarte, Él quiere recibirte, Él quiere extender su mano para salvarte. Pero está restringiendo el amor de Dios por tu pecado. ¿Sabe? El pecado nos separa. Y ya lo entendió, yo creo.
Pero ¿sabe lo que dice Isaías 60? Porque el Señor nunca nos reprende sin darnos una oportunidad. Porque no es como el mundo que castiga sin enseñar o corregir o animar. El Señor nos dice en el capítulo 60, luego que está todo el juicio de Dios, dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Lo segundo que quiero que entendamos es que puedes levantarte hoy y resplandecer. El pecado te tiene oscurecido en tinieblas, en oscuridades. Pero puedes levantarte y resplandecer. Y sabes, la oscuridad del mundo ha sido vencida con Cristo. Ya está vencida. No trates y no añores acercarte a la oscuridad, a las tinieblas, porque está vencida. Sigue cerca de Cristo. Mantente cerca de Cristo, porque Él es la luz que vino a este mundo a vencer las tinieblas. ¿Por qué no te levantas entonces a resplandecer, a proyectar esa luz de Cristo en ti y en otros? Porque has tenido apagada tu lámpara. No estás proyectando. Se ha bajado la intensidad. Algunos tienen directamente la luz cortada. Pero el Señor siempre nos da oportunidades de poder levantarnos. Está en ti si la aprovechas. Está en ti hoy si te levantas y dices: yo quiero resplandecer. Yo quiero ser un hijo de luz. Yo quiero vivir como un hijo de luz. Yo quiero proyectar esa luz. Yo quiero que esa luz tenga alcance e ilumine a otros. Yo quiero que mi hogar sea de Dios y yo llevarlos a todos al Evangelio. Como dijo Pablo al carcelero: ¿se crees, cierto? ¿Cómo es? Cree en mí y serás salvo tú y tu casa. Deje de confundirme, hermano, ya. Me enredan los versículos. Si crees, serás salvo. ¿Ah? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El creyente que no se somete, la persona que no se somete siempre vive intranquila. ¿Sabe lo que no tiene? Paz. No tiene gozo. Porque no ha obedecido a Dios. Porque no ha sido fiel en sus palabras. Y va a buscar esa paz y ese gozo en el mundo, donde lo va a encontrar, pero no como Dios lo da. No esa paz y gozo eterna. Esa que renueva la vida. ¿Por qué no tomamos la decisión, hermanos míos, hoy? ¿Por qué no tomas la decisión? ¿Por qué no tomas la convicción de luchar contra el pecado? Deja de ser tan sentimental, deja de ser tan emocional, deja de lamentarte por las cosas, por lo que no tienes o lo que no eres. ¿Y por qué no tomas la convicción de, si vas a criticar algo, critica tu pecado y entregárselo al Señor? ¿Por qué no alimentas más en el Espíritu entonces para poder estar conforme? Y deja de alimentar tu carne. ¿Por qué no te levantas y resplandeces? Porque no estás iluminando a nadie. ¿Por qué no tomas la decisión de proyectar con tu vida la luz de Cristo? ¿Por qué no te levantas de tu desánimo? ¿Por qué no te levantas de tu amargura? ¿Por qué no te levantas de aquello que te tiene detenido en cuanto a tu servicio a Dios? ¿Cuánto más tiempo pretendes seguir así? Endureciendo y endureciendo tu corazón a la palabra. Si se te ha dicho, se te ha expresado, se te ha hablado. ¿Cuánto más tiempo quieres seguir perdiendo, endureciendo tu corazón? Hoy en la mañana hablaba de eso. ¿Cuántos estuvieron aquí y no escucharon nada? ¿Cuántos están hoy aquí y no están escuchando nada? Qué lamentable. Porque pierden la preciosa oportunidad de reconciliarse con el Padre y de poder resplandecer. Qué lamentable y triste para ti será eso. Porque tuviste la oportunidad, no podrás decir: es que nadie me dijo, es que en esta iglesia no se predicó sobre eso. Qué lamentable. ¿Qué te mantiene estático, hermano mío? Al inconverso le cuesta entender que realmente está muerto espiritualmente. Amigo mío, cuando uno no es creyente, no ha conocido al Señor, está muerto espiritualmente.
Eso cuesta entenderlo, pero si yo vivo, sí, de forma física, sí, pero estamos condenados al infierno. Pero cuando somos hijos de Dios, ¿cierto?, revivimos espiritualmente. Pero al creyente lo que le cuesta entender y reconocer es que está dormido espiritualmente. ¿Y por qué? Porque le da vergüenza, porque es un orgulloso y no quiere reconocer que se ha dejado seducir por el pecado, que se ha dejado influenciar por el pecado y no está haciendo nada por el Señor y no está sirviendo como debiera servir. Y que sigue siendo un niño en Cristo o un creyente carnal y no uno espiritual, debiendo ya serlo. Y sigue luchando con las mismas cosas año tras año. Eso le cuesta a usted y a uno reconocer. Porque uno se cree que está todo súper bien. Cree que está haciendo todo bien. Pero realmente no. Efesios 5, 10 al 14. Efesios 5, 10 al 14. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. La vida que resulta en estas cualidades será una que comprueba las cosas que agradan a Dios, uno que lucha, uno que toma decisiones, uno que toma convicciones. Esa es la vida que va a resplandecer, no una de las que se conforma al pecado. El que anda en luz y su vida produce estas cualidades que se mencionan, va a disfrutar, ¿cierto?, de ser del agrado de Dios. Va a disfrutar de ser de su agrado y va a tener plena comunión con Dios. La fórmula, ¿cierto?, para agradar a Dios se halla en los versículos 9 al 11. Ahí está la fórmula. La cosecha de la luz en la vida cristiana es una que contrasta con la cosecha infructuosa y estéril de las tinieblas. ¿Qué voy a cosechar en el mundo? Corrupción. Nada bueno. Las obras de la oscuridad son ocultas, corruptas y dañinas. El creyente dice que no debe participar en ellas. ¿Cuántas veces has participado? Haciendo lo mismo. Es más, debe huir de ellas y aún reprenderlas, redarguir, corregir, denunciarlas. Hay que exponer a la luz la conducta inmoral e impropia para que la luz lo manifieste. Incluso hay que apartarse de aquellos que actúan con estas obras de las tinieblas, aún de aquellos maestros, falsos maestros. La obligación del creyente es advertir a los que no conocen a Cristo de las consecuencias de continuar en la oscuridad. Nuestro trabajo realmente, hermano mío, es mostrar esa luz. No deberíamos estar buscando resplandecer, deberíamos estar resplandeciendo, deberíamos estar alumbrando. Pero ¿por qué no alumbramos a otros? Por nuestro pecado. Porque ni siquiera Cristo nos alumbra. No puede alumbrarnos porque estamos en las obras de las tinieblas. Y es triste y es lamentable obstruir la obra de Dios, obstruir el crecimiento del reino de Dios. Y como digo siempre, cierto y es lamentable, Satanás ha logrado su objetivo. Te ha engañado. Ha logrado su objetivo en tu vida. Porque uno se lo ha permitido, teniendo la luz de Cristo, la gracia de Dios, porque no has resistido al diablo para que él huya de ti. Es tiempo de que despiertes, de que te levantes. Escucha, amigo mío, hermano mío, es tiempo de que despiertes, de que te levantes, de que alumbres, de que muestres la luz de Cristo, de que Cristo se pueda reflejar en ti y dejar de engañarte y seducir por el pecado. Es tiempo de que despiertes a servir al Señor con todo tu ser, con tu espíritu, con tu alma y con tu cuerpo, y no solamente de labios. Es tiempo de que vivas como un hijo de luz. Primera de Tesalonicenses 5:6. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 6. Por tanto, no durmamos como los demás,
sino velemos y seamos sobrios. Hoy hay un fuerte adormecimiento en las iglesias, en la gente también. Hay un fuerte adormecimiento en sus creyentes. Cada vez hay menos esfuerzo, cada vez hay menos servicio, cada vez hay menos compromiso. Yo hablaba con una familia el otro día, los jóvenes, pero hay menos compromiso de los jóvenes, hay menos compromiso de los padres para poder hacer cosas. Hoy hablaba con los músicos, hay menos compromiso de los músicos para poder hacer cosas. Hay menos compromiso en el creyente, porque el creyente está sobrecargado con las cosas del mundo. Pero ¿quién sale perjudicado? Dios. Dios sale perjudicado. ¿A quién castigo yo? A Dios. Si le doy a elegir, usted se quedaría en casa, descansando. Se iría el fin de semana a la playa, a descansar. Si le diera a elegir. Si no fuese pecado y tanto pecado para allá. Hay menos compromiso en nuestras vidas. El creyente está cansado. Yo ruego a Dios que nunca se canse de ser mi Dios, de guardarme y protegerme. Espero. Yo sé que Él no es hombre como yo y que se cansa. Pero sí se va a cansar con mi pecado y va a dejar de extender su mano, de ayudarme, de auxiliarme. ¿Sabe por qué nos dormimos? Hay muchas razones en lo particular, pero hoy quiero ver rápidamente dos. Por falta de amor, dice 1 de Juan 3:18. 1 de Juan 3:18 nos muestra que hay una falta de amor en nosotros hacia Dios. Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Por qué nos dormimos? Porque vivimos como los fariseos, de la boca para afuera. Y no hay verdad en nosotros. Y tratamos de mantener una costumbre que tarde o temprano nos pasa la cuenta y no podemos hacerlo. Por eso no velamos, por eso no estamos sobrios, por eso no estamos atentos, porque nuestra religión y nuestra comunión es falsa, no es verdadera. No hay adoradores de verdad. Recuerde que Cristo, ¿sabe? Cristo expresó al máximo su amor, hermano mío. Y Él vino a morir por ti, por amor. Dios expresó al máximo su amor, amigo mío, y envió a su Hijo a morir por ti. ¿Y tú has expresado al máximo tu amor? ¿Qué has hecho? ¿Qué haces? Porque ellos lo hicieron todo, entregaron todo, su vida. ¿Y tú qué has entregado? No hemos entregado todo. El pecado nos lo impide y nos tiene dormido. Y otra cosa por lo cual nos dormimos es por la pereza que se produce al no tener un amor vivo. Como dice Proverbios 24:10. Este es otro motivo y es un pecado expresado en las Escrituras que destruye la vida de las personas. ¿Sabe lo que produce la pereza? Voy a resumirlo. Produce necesidad, produce necedad, produce una falta de discernimiento en el creyente. No sabe qué hacer, no entiende cómo hacer. Pierde toda sabiduría de lo alto. Todo eso produce la pereza. Por eso nos dormimos. Cruzamos los brazos y no hacemos nada. El alimento no lo podemos llevar ni a nuestra boca. Y aún los insectos trabajan más que uno. Como el caso de la hormiga, ¿cierto? Que sale en Proverbios. Y trabajan mejor que uno. Caemos en un sueño espiritual porque estamos lejos de Dios, está lejos de su comunión. Descuida la oración, descuida la lectura, descuida el servicio a Dios activo. Pierde todo temor de Dios, como el pueblo de Israel. Hasta que se vieron en aprietos, pero tuvieron que lamentar, ¿cierto?, las consecuencias de su pecado. De igual forma nosotros somos así. No nos acercamos a Dios muchas veces hasta que se nos hace un poco tarde. Y tenemos que lamentar cosas. Y ahí venimos a Dios por auxilio. Pero ¿por qué no atendemos al llamado antes? ¿Por qué no somos más inteligentes y atendemos al llamado antes? Y no lamentamos cosas tristes, pérdidas. ¿Por qué no atendemos antes? Amigo mío, ¿por qué no entregas tu vida al Señor y despiertas del engaño de Satanás? Efesios 5:14 decía, levántate de los muertos. Levántate de los muertos. Amigo mío, levántate de la condenación del pecado para que Cristo alumbre tu vida.
Hermano mío, si bien la muerte espiritual, cierto, hemos dicho que se le asigna a uno que no ha recibido a Cristo en su corazón y está muerto espiritualmente, también puede aplicarse, como vimos, a un creyente que conoció la verdad pero la ha descuidado y está dormido espiritualmente, vuelve al camino del pecado y se aleja de Dios, y es como dice Apocalipsis 3:1, que tiene nombre de que vive, pero está muerto. Puedes congregarte, puedes ser alguien en la iglesia, pero tus obras hacen alejar a Dios de tu vida, hacen que su amor y su misericordia se detengan, hasta que Él vea en ti arrepentimiento, confesión. Ahí Él va a extender tu mano y te va a levantar de los muertos y te va a alumbrar. Nosotros como cristianos conocemos los acontecimientos futuros. Por lo mismo no debemos dormirnos espiritualmente, porque sabemos que Dios nos quiere hallar velando. Cristo nos quiere encontrar velando, con fe, atentos. Todos los cristianos están preparados para ir al cielo en el sentido de ser salvos. Pero no todos los cristianos lo están en todo momento para presentar una vida espiritual de calidad delante del Señor. Tú sabes que vas a ir al cielo y eso te tiene tranquilo. Bien, qué bueno. Pero para algo no estás listo, para presentarte delante del Señor. ¿Sabes por qué? Porque hay pecado en tu vida. Hay pecado en tu vida. Y hoy es la oportunidad en que puedas quedar a cuenta con el Señor. Hoy es la oportunidad de que digas y decidas cómo vas a llegar a Él. ¿Con una mochila demasiado pesada, llena de pecados? ¿O una mochila liviana que le dé la honra y gloria a Él? ¿Por qué no te levantas de tu adormecimiento y permites que la luz de Cristo muera en ti con abundancia y alumbre tu vida, y ese resplandor te haga feliz, te haga gozoso, te haga servicial, y que esa luz por medio de tu vida tenga un alcance en otros? Tu pecado está obstruyendo la obra de Dios. Hermano, escúchame bien. Tu pecado está obstruyendo la obra de Dios. Tu pecado obstruye los cultos. Tu pecado obstruye tu hogar. Tu pecado obstruye todo. Y como creyentes vas a seguir así, ajeno, indolente. Romanos 13:11, mire lo que dice. Vamos a terminar con este. Romanos 13:11. Romanos 13:11. Libro de Romanos, capítulo 13, verso 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es ya hora, porque ahora está más cerca la venida de Cristo. Cristo viene y es una realidad. Y es ya hora de que te levantes de tu pecado. Es ya hora de que despiertes. Es ya hora de que te consagres. Es ya hora de que te apartes de las tinieblas y vivas en la luz de Cristo. Y que Cristo resplandezca en ti. ¿Pero seguirás siendo el indolente? ¿Seguirás siendo el que está ahí en su mente silbando? Ya va a terminar, ¿cierto? Sí, va a terminar la gracia de Dios y su misericordia en un ratito más. Va a terminar la oportunidad de Dios que le está dando. Pronto. Tú que estás dormido, abre los ojos. Amigo mío, tú que estás dormido, abre los ojos y vive por el Señor. Saca el pecado de tu vida. Y Él dice que te va a alumbrar. Y cuando Dios alumbra con plenitud, la vida de nuestra es dichosa. Es plena. ¿Quién quiere ser alumbrado por Cristo? ¿Quién quiere ser alumbrado por Cristo? ¿Amén? ¿Quién quiere ser alumbrado por Cristo? Para ser alumbrado por Cristo, entonces necesitas sacar el pecado de tu corazón. ¿Por qué no vienes a sacar el pecado de tu corazón? A reconciliarte con el Padre. ¿Por qué no vienes y le pides que te despierte? ¿Por qué no vienes y le pides que te cambie? Que te haga su hijo, su hija, para que Él resplandezca en ti. Y hay una persona que está orando, ¿por qué no vienes tú también? Porque yo sé que la luz de Cristo ha menguado en tu corazón. No seas indolente. Que no vienes a entregar y consagra tu vida al Señor realmente, de corazón,
con convicción.